Es por eso que para nosotros, ahora sí ya lo escuchamos, consejero, pues muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, estamos aquí recurriendo a la tecnología de la doble vía. Pero les agradezco mucho. Para mí es muy importante poder comentar con claridad lo siguiente. Cuando las elecciones en Baja California se hicieron bajo ciertas reglas, todos la conocían. Es cierto que hubo quien las impugnó, pero todas las impugnaciones que se presentaron a la duración de la elección, digamos, del periodo por el cual se elegiría un gobernador, fueron rechazadas por el Tribunal Electoral. Claro. Esto quiere decir que el día 2 de junio del año pasado, todos en Baja California, absolutamente todos, sabían que la elección iba a ser por 2 años. Tan es así que se cambiaron las reglas del juego después y se quisieron, digamos, cubrir entre comillas, de una actuación presuntamente democrática que no tenía ninguna base legal, que fue la consulta que se tuvo allá, para consumar lo que nosotros llamamos un atropello a la democracia. Es decir, el INE nunca cambió su punto de vista, siempre sostuvo el punto, y eso fue lo que nos llevó, como mencionabas, a presentar una de las acciones de inconstitucionalidad que conoció la Corte. Es cierto que la acción del INE por una cuestión procesal no fue desechada desde el principio, pero sus argumentos coincidían con los del resto de las acciones que se presentaron por la CNDH, por partidos políticos y también con varios amicus curiae, documentos que ciudadanas y ciudadanos quisieron llegar a la Corte y que hoy valoró positivamente. Es decir, creo que lo que ocurrió, afortunadamente, es que la Corte cumplió su papel de guardián último del orden constitucional y democrático y restableció ese orden que se había alterado por este atropello que se cometió y que creo que es muy importante como lección para todas y todos, porque una mayoría que políticamente puede cambiar en el tiempo no puede suplantar la voluntad de las y los ciudadanos expresadas en las urnas. Y era tan grave extender el mandato como habría sido el precedente en el eventual caso de que alguna mayoría quisiera acortar el mandato a un gobernante. En suma, creo que lo que ocurrió fue muy importante porque se preservó el orden constitucional, la Suprema Corte de Justicia aprobó esta declaratoria de inconstitucionalidad y no es un asunto menor, con 11 de sus miembros, con votación unánime. Quiere decir que no hay margen a interpretación. La Corte se pronunció y es clarísimo, digamos, el atropello, o para decirlo en palabras del ministro presidente, el fraude a la constitucional que se quería imponer en Baja California, ¿no? En los años que tú tienes como especialista en temas electorales, trabajaste de cerca con José Woldenberg, una democracia que se estaba consolidando muy bien a partir de ese año 2000 que se da esta transición. Y pues bueno, hemos visto que se han visto subibajas en esta democracia nuestra. Pero tú te imaginaste tener frente a frente a una situación como la que se vivió con esta ampliación del mandato. Mira, ya lo habíamos vivido. En 2006, justamente un antecedente que la Suprema Corte retoma en su decisión, en Chiapas hubo un intento de ampliar el mandato de los alcaldes que habían sido electos por un periodo y para empalmar las elecciones, el mismo pretexto que en Baja California se había ampliado el periodo. El problema es que aquella era una Suprema Corte de Justicia con una integración totalmente distinta a la que hoy tenemos. Los 11 ministros que hoy están en la Corte no estaban en 2006 y no participaron de aquella discusión. Hoy lo que hizo la Corte fue ser consistente con algo que muchos habíamos advertido era inevitable, que es la preservación del orden constitucional. Vuelvo a insistir en el tema. Lo dijo el ministro Fernando Franco en su ponencia, en el proyecto que fue aprobado por unanimidad. La certeza es uno de los principios fundamentales de las elecciones y por ende de la democracia. Si las y los ciudadanos no saben ni por quién van a votar, ni por cuánto van a elegir a sus gobernantes, pues estamos ante un fraude democrático. Y creo que la Suprema Corte de Justicia hoy pues convalidó lo que había sido una interpretación que yo digo que era previsible. Ahora, creo que es muy importante subrayar algo. Lo que hoy tenemos es, digamos, se suspendió, digámoslo así, la vigencia de un intento de atropello a la democracia, pero la democracia ahí está, y fue la propia salvaguarda de la democracia encarnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que nos permitió que se mantenga ese orden en Baja California. Y con un dato,
justo antes de que ocurriera esto, Baja California tuvo un elección impecable. Se instalaron prácticamente la totalidad de las casillas, se crearon garantías para el voto libre. Por eso el sentido del voto no tenía ningún cuestionamiento. Bonilla es un gobernador electo legítimamente por una votación y unos resultados que son absolutamente indubitables e incuestionables. El único problema es que fue electo por 2 años y no por 5, como el Congreso y los ayuntamientos que votaron a favor de este cambio constitucional, pues pretendieron, ¿no? Insisto, se vale cambiar las reglas del juego, pero las reglas del juego lógicamente se tienen que cambiar antes. Si no, la certeza la quemamos y se vuelve humo, ¿no? Aunque el artículo 105 de la Constitución es muy claro que no puedes presentar reformas electorales después de 90 días de que inicie el proceso electoral, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, el día de hoy insiste que no se dijo qué artículo violó de la Constitución. Si dice no va a recurrir a organismos internacionales o a tribunales internacionales, va a acatar la resolución, pero aún así para el gobierno del estado sigue siendo como sí, pero no te creo. Bueno, sería su derecho a recurrir a órganos internacionales. No creo que le vaya a ir de manera distinta a como le fue en los ámbitos de la justicia, por lo menos a nivel federal, ¿no? En el Tribunal Electoral, insisto, 3 veces se rechazó su pretensión y, por supuesto, ahora en la Suprema Corte de Justicia. Lo que sí es cierto es que pues basta leer cualquiera de las acciones de inconstitucionalidad y la sentencia que hoy pronunció la Suprema Corte para saber qué artículos se violaron. Sí. Y si hay que recordarlo, pues hay que decirlo. Se violó, como bien dices, el artículo 105 que prohíbe cambios a la Constitución y a las reglas electorales 90 días antes de que arranque el proceso electoral. Hoy lo dijo una de las ministras, si no me equivoco fue la ministra Norma Piña, sí, o Ríos Fajart, alguna de las dos lo mencionó. Se valía cambiar la Constitución y ampliar el periodo a 5 años, pero eso tenía que haber ocurrido a más tardar en mayo de 2018, de modo tal que pudiera valer esa regla al momento de hacer las elecciones. Pero cuando se hicieron las elecciones, la regla era muy clara. La Constitución de Baja California, creo que era el artículo 8, transitorio, en fin, decía con todas las letras que se iba a elegir un gobernador por 2 años. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. Es la decisión que tomó el constituyente de Baja California en 2014-15, justamente pues para que en 2021 la elección de gobernador se empalmara no con la elección presidencial, sino con la elección intermedia de diputados a nivel federal, que es la de diputados. Y esto con un propósito, que la elección presidencial no, comillas, contaminara, digamos, no generar un efecto arrastre de la elección de gobernador. Bueno, esas eran las reglas del juego. Pueden gustar o no. El punto es que todos los que jugaron en la elección, entre comillas, por supuesto, ¿no? Los que participaron en la elección de 2019, el año pasado, sabían que esas eran las reglas del juego y se sometieron a las mismas. Luego se quisieron cambiar, pero hoy la Corte nos recuerda que si se quieren cambiar las reglas, tienen que ser como es normal y lógico antes de que el juego inicie, ¿no? Aunque sabemos... y por cierto, el artículo 41 también se violó, donde se establece la certeza, y el 116, porque la certeza también se establece en el nivel local desde la Constitución Federal. Aunque sabemos que son órganos aparte, gozan de su independencia, son órganos electorales ambos. El Tribunal Electoral de Baja California es un órgano jurisdiccional, el IE y ustedes pues lo manejan de manera aparte, pero pues pareciera que se contraponen los dichos, los preceptos y todo lo que utilizaron, porque mientras le dan este aval, dos de los 3 magistrados electorales de Baja California, al final la Sala Superior pues los echa atrás. Pero, ¿qué pasa en este tema electoral? ¿Quién tiene la razón al fin y al cabo? Mira, a ver, la razón la tienen las últimas instancias, jurídicamente hablando. El Tribunal Electoral de Baja California tomó una serie de decisiones, por cierto, tan polémicas fueron, que fueron impugnadas y que fueron revocadas. En 3 ocasiones, en efecto, como bien mencionas, 2 de los 3 integrantes de ese tribunal, digamos, convalidaron el que se pudiera, después de que la elección, a lo largo del proceso electoral, que estaba mal esta intención de hacer una elección por 2 años. Pero bueno, lo hicieron respecto de la convocatoria. El Tribunal Electoral les dijo, no,
Lo hicieron cuando se hizo el registro de la candidatura, el Tribunal Electoral les dijo no, y lo volvieron a hacer de cara a la validación de la elección, y el Tribunal Electoral les dijo no. En 3 ocasiones la Justicia Federal revocó la actuación de un Tribunal Electoral que, bueno, tal parece que estaba empecinado o que no entendía el concepto de certeza que la propia Constitución establece durante los procesos electorales. Pero eso, a ver, eso ya es historia. Lo que es importante, y estoy seguro, que lo que la Corte, primero entre la Sala Superior y hoy la Suprema Corte de Justicia nos dejan, son lecciones a las que hay que estar atentos todos los órganos electorales. No importa que sean órganos estatales, no importa que sean órganos federales o nacionales, todos los órganos tenemos que abrevar de esta lección y no volver a permitir que intentos de atropello como el que afortunadamente hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó puedan volver a ocurrir. No le conviene al sistema democrático, porque entre mayor claridad hay en las reglas. Mira, las reglas electorales son muy complicadas y están sujetas sin duda a interpretaciones, pero en la medida en la que estas interpretaciones sean lo más conformes, lo más congruentes y lo mejor explicadas, es mejor para el propio sistema electoral, porque allá afuera hay ciudadanas y ciudadanos que tienen que entender, digamos, lo que está pasando, y cuando existen estas confusiones, pues se generan malos incentivos, pero bueno, a aprender de esta lección, y creo que es una lección que como no pocas, una lección democrática como no pocas, que nos vienen del estado de Baja California, que tiene una tradición importantísima en el proceso de transición a la democracia. En esta ocasión, lamentablemente, la elección tuvo que venir del centro para evitar que desde ese estado pionero en la transición a la democracia, pues se intentara justamente revocar la lógica misma de este sistema, ¿no? Ya por último, presidente, para concluir, en esta situación que nos encontramos, los ministros también fueron claros. Necesitamos caminar a una democracia donde nos entendamos como sociedad, que también existe o que también está aquí, ya lo hacías mención, después de las elecciones. No solo la democracia se ejerce a la manera, al día o en el momento que sufragas, sino también ocupamos esa democracia participativa. Obviamente hay estos herramientas, hay estos ejercicios, plebiscito, referéndum, consulta, pero es más allá incluso que estos ejercicios que se pudieran generar. ¿Cuál es la reflexión con la que nos vamos? ¿De qué manera podemos concluir, consejero presidente? Yo te agradezco la oportunidad porque creo que es una pregunta muy importante y sobre todo para reflexionar en los tiempos de pandemia que estamos viviendo sobre la democracia y nuestras formas de convivencia. Mira, yo te diría esto, la democracia no se limita a las elecciones. Claro. Pero pasa por las elecciones. Sin elecciones no hay democracia. Ortega y Gasset, un filósofo español, perdóname, me sale lo académico, ni modo, lo sigo siendo, ¿no? Ortega y Gasset decía que la democracia dependía de un miserable expediente técnico, las elecciones. Pero también es cierto que la democracia no se agota en las elecciones. La democracia hay que practicarla todos los días, hablamos de valores democráticos, hablamos de la participación ciudadana. Vuelvo a insistir, Baja California es un estado que nos ha dado muchas lecciones en este sentido, de luchas ciudadanas, de ciudadanos que sin romper el orden constitucional sí le generan contextos de exigencia al poder, cuestionan el poder, defienden sus derechos. Todo eso es hacer democracia, y eso le corresponde, como puedes imaginar, no solamente a las autoridades. Hay autoridades que somos garantes de los procesos democráticos. El INE es garante de los procesos electorales, igual que los organismos electorales de los estados, que las cortes y los tribunales electorales. Pero la democracia la hacemos todos los días. Y creo que lo que ocurrió, este mecanismo de defensa que la propia democracia a través de la Constitución tiene y que encarna la Suprema Corte de Justicia, es también una manera de construir democracia. El próximo año ya estamos en una fase de organización, vamos a volver a organizar elecciones en Baja California, y en el resto del país va a haber 15 elecciones de gobernador, elecciones para renovar congresos en 30 estados, para renovar alcaldías en 30 estados. Va a ser la elección más grande de la historia, la del 2021. Bueno, ese día refrendemos nuestra vocación democrática, pero como ciudadanas, como ciudadanos, defendamos la democracia también el día después y practiquémosla todos los días. Son tiempos muy difíciles, en los que tiempos críticos para la democracia, en los que salvar a la democracia, como suele decirse, es una responsabilidad de todas y todos.
Pues bueno, consejero, le agradecemos mucho que nos lleve a este escenario porque es importante y lo hemos dicho acá, ocupamos que los consejeros también pues se suban a este escenario, no al político, pero sí a este donde puedan enseñar a la gente de que tenemos que salir a votar y participar, pero más allá de las elecciones. Y bueno, ya el proceso electoral acá en Baja California inicia en diciembre, esperemos contar entrevistándolo a usted sea meses antes o de esta manera para invitar, ver cómo está todo el escenario, porque se vienen pues elecciones sabrosas, consejero. Intensas, pero cruciales. Claro. Y vuelvo a insistir, las elecciones y la democracia las hacemos todas y todos. Gracias, consejero presidente, hasta la Ciudad de México. Un abrazo, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Pues bueno, ahí estuvo, ¿no? La entrevista que tenemos con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, porque era